Hola y bienvenidos mis queridos primos suscriptores. El efecto del scratching yo ya lo había usado en un video tutorial de producción de la canción Bocanada de Gustavo Cerati. Es una genialidad haberle incorporado este sonido de scratch. Pero este efecto, o más bien este recurso percusivo, tiene una dinámica interpretativa mucho más orgánica, más rica, que me pareció súper interesante abordarla a partir de la necesidad que tuvo un alumno mío de producción. Combinando sampler y mapeo MIDI, logré algo bastante aproximado. Obviamente con la práctica van a lograr resultados mucho más dignos que este papelón que les acabo de mostrar, pero vamos a lo que vamos. Les voy a mostrar la construcción de esta bandeja virtual en términos conceptuales, así cada uno lo puede adaptar a su propio entorno. Básicamente se trata de insertar un sonido dentro de un sampler y mapear la envolvente de pitch a algún dispositivo MIDI que nos permita manipularla manualmente, como puede ser un slide, un knob, o en mi caso lo hice con la ruedita de modulación. Pero se los muestro en la práctica. Yo que uso Ableton puse un simpler e intuitivamente la primera muestra de sonido que puse fue un ruido blanco, porque pensé que emulaba bastante bien al scratch y no me gustó para nada el resultado. Sí me gustó posteriormente combinándolo. Pero entonces busqué un sampler de scratch, que es este. Es una multimuestra, digamos. Y bueno, de acá cada uno seleccionará el sonido de scratch que más le convence. A mí me convence este. Y lo que es muy importante es el modo de trigueo, el modo de disparo del sampler que ustedes tienen que configurar. Nosotros lo que necesitamos es un retrigger, es decir, que cada vez que nosotros pulsamos la nota, vuelva al comienzo del sampler. No que se detenga y continúe, que vuelva al comienzo del sampler. Y por otro lado el gate, es decir, que cada vez que nosotros soltamos, se detenga. Porque, por ejemplo, aquí hace todo el recorrido, en cambio, como lo tengo aquí, cada vez que yo toco, se corta. Vamos al mapeo. Tocando control activamos la visualización de las envolventes, activamos la envolvente de pitch y ahora es donde empieza el mapeo. Activamos el tema del mapeo, vamos a Mount y ahí es donde nosotros seleccionamos qué tipo de controlador MIDI vamos a usar para manipular manualmente esta pitch de envolvente. Pueden usar el knob, como les decía, un fader. En mi caso voy a usar la ruedita de modulación o de pitch. Importante, no necesitamos 48 semitonos hacia abajo y 48 hacia arriba. Eso, nuevamente, como la elección del sampler, tiene que ver con el tipo de producción, su oído, lo que ustedes necesiten. Pero arranquemos con un menos 13, menos 12 y más 12. Como para ver cómo suena y después cualquier cosa, eso lo vamos modificando. Entonces, desactivo el mapeo y esto queda bastante digno. Podríamos incorporar distintos timbres de scratching para enriquecer nuestra paleta sonora y aumentar las posibilidades, y para esto hay varias formas de hacerlo. Y esto es un poco lo que los invitaba a reflexionar en el video de la semana pasada sobre crear o producir música, donde les decía que si uno está realmente formado para cada idea o para cada problema que les surja, van a tener o se les van a ocurrir 3 o 4 posibilidades de hacerlo. En este caso, podríamos armar un rack de instrumentos y hacer una distribución de la cadena. Podríamos en un sampler hacer un split por distintos timbres sonoros. Pero como yo necesito nada más que 2 teclas, me manejo bien con 2 teclas del teclado, voy a armar un drum rack. Entonces, a este simpler lo voy a meter adentro de un drum rack y voy a incorporar otro sonido. El de voz está bien, lo meto al lado del scratch
y se me crea otro sampler con el sonido de voz. Para quienes no trabajen con Ableton, esto lo pueden emular perfectamente con un VST como es el Battery, que tiene el mismo concepto de celdas con sampler adentro. Lo que nos resta ahora es elegir el corte que nosotros necesitemos, que se adecue a nuestro oído, o a nuestro gusto, o a nuestra producción. Vamos a escucharlo, y lo mismo que hicimos con el Scratch, elegir cuál es el corte que a nosotros nos gusta. So you wanna be hardcore with your hat to the back, talking about the gats in your raps, but I Toquen, can't toquen, toquen, feel toquen. that talking about the gats in your raps, but I can't feel that hardcore appeal that you're screaming. No nos vamos Maybe a I'm detener dream mucho. talking about A the ver gats acá. in your raps, but I can't feel talking about the gats in your raps, but I can't feel that hardcore talking about the gats in your raps. Ahí más o menos algo tenemos. Talking about the gats in your raps. Listo. Vamos a recortar la muestra, que nos queda esto. Talking about the gats in your raps. Ponele. Vamos a activar la pitch de envolvente nuevamente, a mapearla. MIDI. Mount. Toco la ruedita. Movemos nuevamente a menos 11 y a más 14. Ponele. Ahora probamos y después vamos viendo. Así solo, si lo combinamos. A ver, ¿qué otra cosa podríamos hacer? Podríamos también asignar el cambio del comienzo del sampler. Entonces, iría cambiando la frase a medida que también cambiamos el pitch. Pero eso son todas cosas que ustedes tienen que ir probando, tienen que ir jugando, porque de eso se trata, de divertirnos. Así que nos estamos viendo en el próximo encuentro. Salute y buena vida.